Hola, saludos a todos. Mi nombre es Clever Vera. Soy estudiante de Derecho y en esta ocasión quiero compartirles un tema de sociología jurídica que es la tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana en el caso de los pueblos guaraní y taromenane. Comenzamos. La Corte Constitucional del Ecuador debería enfocarse en asuntos de prácticas jurídicas de pueblos ancestrales, donde la Constitución reconoció que tiene igual valor jurídico frente al sistema jurídico estatal, desde el punto de vista de la tolerancia. Involucradas las comunidades indígenas guaraní y taromenane. Su marco cultural nos dice que el pueblo guaraní es conocido como Guao y toma contacto con la civilización por primera vez en 1956, cuando un aeroplano aterrizó cerca de la comunidad con 5 tripulantes misioneros norteamericanos, los mismos que fueron asesinados por los guaraníes. 2 años después, en 1958, llega otra tripulación norteamericana, haciendo contacto pacífico con los guaraníes, en donde existía aproximadamente 600 personas en un extenso territorio de 20.000 kilómetros cuadrados. Las características guaraní, como tenemos en pantalla, podemos destacar las siguientes, que son habitantes de bosques tropicales bajos. Se ubican ellos entre los ríos Napo y Curaray. Están dedicados a la horticultura, la caza, la pesca y la recolección. Ellos son semisedentarios. Se destaca su lenguaje, que no tiene relación con ninguna familia lingüística conocida. Viven en grandes chozas con sus esposas, sus hijas casadas, sus yernos y sus hijos solteros. Con relación a los taromenanes, sus idiomas provienen de una misma familia lingüística. En el marco conceptual, la tolerancia es la aceptación condicional sin interferencias de creencias, acciones o prácticas que uno considera erróneas, pero tolerables. Emanuel Seva incorpora 3 elementos a la tolerancia que son: 1. El juzgamiento negativo. 2. El poder para interferir. Y 3. Las razones para la no interferencia. Reiner, en este tema, nos dice que la tolerancia carece de un contenido específico y necesita de recursos normativos que le otorguen el carácter de valor. Las preliminares de sentencia son que el 5 de marzo de 2013 fueron asesinados 2 ancianos guaraníes en la comunidad Yarentaro, provincia de Orellana, por manos de individuos taromenane. Base a esto, 17 guaraníes incursionan contra los taromenanes, dándole muerte a estos y trayendo con ellos, los guaraníes, a 2 niñas de 3 y 6 años. Y se inicia, base a esto, un proceso fiscal por el presunto delito de genocidio. Mientras tanto, el fiscal manifestó dudas en la audiencia pública en el artículo 441 del COI 2014, vigente en esa fecha, en donde estimó
que dicha disposición solo puede ser aplicable para personas con culturas occidentales. Al aplicarla a personas de nacionalidad guaraní, se atentaría contra los derechos colectivos de la comunidad colectivas de la Constitución 2008. La posición de la Fiscalía General del Estado es de entender la cultura guaraní y que los guaraníes, entiendan la cultura mestiza y que los hechos ocurridos no queden en la impunidad, ya que los pueblos guaraníes tienen los mismos derechos que otros pueblos como los taromenanes. Al fin y al cabo, atrás de la voz estatal está la cultura hegemónica mestiza que reconoce a otras culturas que habitan en el Ecuador. Como vemos en pantalla, la posición de la Defensoría del Pueblo es que se determine si el delito de genocidio puede ser aplicable a los guaraníes, apelando a la necesidad de aplicar la justicia indígena, porque se considera un conflicto interno entre dos nacionalidades indígenas, proponiendo una pena atenuada basada en la tolerancia, en la diferencia entre culturas. Por otro lado, la defensa de los guaraníes hace hincapié de su cultura ancestral, que la separan de la occidental, porque en su cultura indígena este caso no es delito y no entenderían los guaraníes disposiciones y no deberían ser obligados a aceptar normas o sanciones que no han comprendido. Los problemas jurídicos que encuentra la Corte Constitucional son tres problemas que está en desacuerdo con el artículo 441 del COI 2014, vigente en esa fecha, como son la vulneración de los derechos colectivos del artículo 57 de la Constitución. 2. La vulneración del convenio 169 de la OIT. Y 3. La vulneración al principio de igualdad material en relación con los pueblos originarios. Consideraciones de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional Ecuatoriana toma como primer referente a la sentencia de la Corte de Derechos Humanos, expedida en el año 2011, proceso planteado por la comunidad Mayagna Sumo Aguastigui en contra de la República de Nicaragua. Esta sentencia deja en claro la estructura de subordinación y marginación de los pueblos indígenas, buscando la protección de la diversidad cultural. Por otro lado, en Colombia se han tratado casos similares a estos, como fue la sentencia T-496/96, criticando la noción unitaria de naturaleza humana, exigiendo el respeto a la diversidad cultural humana, y proponiendo que la identidad se refiere a valores étnicos, culturales, concretos. La conclusión. La Corte Internacional de Derechos Humanos
planteó un fallo en el 2001 de la comunidad Mayana Aguastini en contra de la República de Nicaragua. Y esto es a base de aceptación judicial para la tolerancia cultural hacia los pueblos indígenas en Latinoamérica. 2. La Corte Constitucional Colombiana, en la sentencia T49/96, asume la concepción de estima de la tolerancia cultural hacia los pueblos originarios. 3. La Corte Constitucional Ecuatoriana, en este caso, se inclina por la concepción de respeto de la tolerancia cultural, considerándolas políticas y jurídicamente iguales. Esto es todo lo que puedo decir en este tema, y me basé esta exposición en la bibliografía de García, 5 de agosto de 2015, que es la tolerancia cultural en la jurisprudencia, Beckerman, 2009, Pruaño, 2008, Seba, 2013, Force, 2012, Corte Constitucional Ecuatoriana, 2014, y el Código Orgánico Internacional Penal, Código Orgánico Penal, artículo 441. Muchas gracias a todos.